Capítulo 3. Ruge. Llega el día en el que dejas de esperar y despiertas con la actitud de quien tiene la certeza de haber contenido por demasiado tiempo lo que quiere gritar. Tu pecho hinchado de esfuerzo y pasión es más recio que las armaduras de acero que contiene la poderosa energía de las artillerías de lo eterno. Bocanadas de fuego son tus ansias de vencer. Incendios incontenibles son tus ganas de desarrollar las dudas que se fueron depositando sobre ti, los reproches y burlas que recibiste al insistir irte preparando para desatar la irreprimible fuerza que llevas dentro. Este es el momento en el que necesitas mantenerte más firme tu voluntad, resistir con persistencia y entender que el dominio propio te permitirá sellar la fuga por donde pueda colocarse la presión que has concentrado. Te servirá de saber para defenderte de las tentaciones de los gozos inmediatos, en cuanto de sirena de las debilidades. No te debes solo a quien eres ahora, sino quien serás luego de que despliegues la metralla de tu talento, con todas las piezas que has coleccionado cerca de ti, con la maestría acumulada para disponerlas con estrategias, podrás combinar tus deseos con habilidades, la rentabilidad con tus aportes. Esto no deja de lado que tu desarrollo trae de forma natural un crecimiento en bienestar personal, en tus recursos, en tu libertad y en tu disfrute de tu productividad. Este mapa crea en el campo de la batalla donde tienes que irrumpir. Amado, no conozco a otra forma de vivir. Una vez que decidas comandar la avanzada de tu grito, nadie podrá detener tu camino hacia la victoria total, pero esta no vendrá sin cambios. Dejarás atrás a esas personas que te han anclado al pasado. Reconstruirás lo que comprendes como errores que hasta tendrás una nueva perspectiva del día final. Claro que dolerán pisadas sobre el campo reseco de traiciones y mentiras. Claro que habrá distorsiones que intentarán apagar lo que te retumba por dentro. Claro que el combate también implicará retrocesos y derrotas, aunque así esta es la fase definitoria, la que impedirá de que te devoren tus miedos y dudas, las falsas imitaciones que te has impuesto, el sordo ruido de las críticas que no te dejan escuchar que te ha llegado tu oportunidad. Ruge, porque no te queda otra opción que escoger entre el trueno y el silencio. Dominio propio. Soltar el rugido va más allá de un momento de entusiasmo, ya que compone un conjunto de esfuerzos. Este grito de hoy solo es posible porque está compuesto de muchos latidos contenidos cuando tuvimos el deseo de soltar, de no seguir resistiendo, de tomar una bocanada dulce, aunque en ese suspiro perdiéramos la intensidad del torbellino. Cuando decides avanzar, la fase de inflamar o la de rugir, estás renunciando a todas estas cosas que te ponen atrás, y para no volver a ellas necesitas un ingrediente indispensable de dominio propio, lo que es la fortaleza a la que echamos mano para manejar nuestros deseos, emociones y conductas, cuando necesitamos inclinarlos hacia lo que consideramos un correcto y además nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Un ejemplo de dominio propio es el autocontrol que nos lleva a preferir una hora de entretenimiento intenso en el gimnasio a quedarnos echados en la cama con el teléfono como todo paisaje, a elegir el agua en lugar de la soda, el estudio por encima de la fiesta. La clave está en este proceso, es que estamos cambiando una ganancia por otra, la de un placer inmediato y tangible por otro lejano e indefinido. Evitamos
evitamos comernos una deliciosa barra de chocolate porque tenemos un motivo claro: mejorar la salud, el peso, la figura. Pero ese beneficio no sucederá en corto plazo. Adicionalmente, nuestro objetivo final no dependerá únicamente de este pequeño sacrificio puntual, sino también de un conjunto de ellos. En cambio, el gozo que nos producirá al comerla, así puede abarcar de forma completa en cantidad y tiempo. Estamos rechazando una gratificación segura y definida por otra mayor, pero incierta. No existe mayor placer que de vencernos a nosotros mismos. Jamás te arrepentirás de la disciplina del ayer y tu yo del futuro siempre estará orgulloso de ti. Piensa que no son distintas las tentaciones que provienen de ciertas emociones, impulsos y deseos que debemos controlar en beneficio de obtener prosperidad y calidad de vida. El dominio propio no es un concepto reciente. Fractura. Ya desde la palabra hemos sido aconsejados: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios 16:32. Lo dice una vez, luego lo enfatiza delicadamente al insistir que el dominio propio es más grande que los tesoros de todos los saqueos de los reyes y de sus ejércitos. Las fortunas son más que recursos por extinguirse. En el dominio propio siempre podemos generar más. Mi reto sigue siendo preguntarse menos a Dios y hacerle más caso. A quienes consideran que los textos bíblicos son insuficientes para explicar los fenómenos humanos, les contaré sobre un trascendente estudio científico cuyos resultados coinciden con la sabiduría contenida en las Escrituras. Además de lo revelador de su contenido, esta investigación está enriquecida con la ingenuidad y la inocencia que solo los niños pueden aportar. El experimento se realizó con alumnos del preescolar Bing Nursery, cercano de la Universidad de Stanford, donde estudiaban las hijas del director del proyecto, el profesor del psicólogo Walter Mischel. Mischel provenía de una familia judía que había abandonado su país, Austria, cuando éste cayó bajo el dominio de la amenaza nazi. Establecerse con Brooklyn, como otros miles de desplazados, tuvo un impacto transformador en aquel niño y dejó siempre encendida. El hombre investigador se formó con los años una antorcha y búsqueda sobre los factores que determinaban el empeño y la superación. Comprender la configuración del dominio propio fue un enigma durante largo tiempo. Mischel deseó resolver que encontró en la candidez de los niños de Bing Nursery. El estudio de su equipo desarrolló en ese preescolar es, en mi opinión, uno de los más finos hallazgos en la historia del estudio del comportamiento humano, no solo porque sirvió para ilustrar claves que se producen, éxitos y fracasos, sino además porque permitió monitorear los efectos del dominio propio. Tiene dimensiones más íntimas de la vida. El grupo de investigadores comenzó una serie de pruebas para saber cómo los niños se enfrentaban a la necesidad de escoger entre un beneficio inmediato o uno futuro. La prueba se realizó con alumnos que fueran mayores de 3 años, suficientemente grandes para comprender las instrucciones, pero menores de 6, suficientemente inocentes en el cálculo de la reacción. Como señaló, hacía falta algo que ellos pudieran comprender como valioso y que al mismo tiempo supieran para reflexionar sobre las instrucciones, por lo que se escogió ponerlos a decidir sobre comerse una golosina o comerse 2. Antes de continuar, quisiera comentar que los estudios científicos en este suelen ser bastante más sofisticados que la forma en la que solemos contarlos. Para ser breves y didácticos, simplifico algunos de los procedimientos, pero no así los resultados, cuyas conclusiones son tal como las expreso en este capítulo. Este estudio en particular es aún más complejo debido a que se prolonga durante décadas, como
Como sé que este tema va a fascinarte, te invito a leer el relato del propio Michel en el libro en el que resume los hallazgos de su investigación de 5 décadas, el test de la golosina, cómo entender y manejar el autocontrol 2015. Más que un procedimiento científico, este capítulo recuerda una broma sacada de un programa de cámara escondida. Los investigadores conducían a los niños a un área en la escuela en la que bautizaron como la sala de las sorpresas. Tras ganarse la confianza de los pequeños, los colaboradores proponían un reto. Les decía de que ella dejaría sobre la mesa una golosina y saldría del salón por un tiempo. Si al volver los alumnos evaluados no se habían comido el dulce, ella les premiaría entregándoles otro adicional. Sostener es una palabra hermosa y un peligro de extinción. El desafío estaba claro: comer uno sin espera y seguro, o hacer un sacrificio de esperar por la promesa de obtener el doble. En el lenguaje que nosotros iremos explorando, podemos verlo de esta manera: gratificación inmediata es el dulce que la investigadora deja en la sala. Podemos disfrutarlo en este momento sin gozamos de algunos placeres, aunque esto sea contraproducente para nuestros deseos. Gratificación diferida es el placer de comerse el doble de las golosinas producido del esfuerzo que implicó esperar por una recompensa superior. Nos causa incomodidad en este momento, pero confiamos en que valdría la pena, porque ese esfuerzo nos conduce a un placer superior, como sacar buenas calificaciones tras haber renunciado a varias salidas con los amigos en tiempos de exámenes. Desde el primer momento los resultados fueron reveladores. Lo primero que encontramos los investigadores fue la serie de recursos que los pequeños, incluso los jóvenes, utilizaban para autoconvencerse de esperar. Por lo general entendían que valía la pena aguantarse, aunque no lo hicieran de forma natural. Entendemos que los sacrificios tendrían a la larga una conclusión favorable. No es necesario llegar a la adultez para comprender que despertarnos temprano para estudiar sería a la larga una mejor opción que quedarnos acostados. Esto es algo que sabemos, nos levantamos de la cama o no. Este convencimiento interno nos lleva a desarrollar métodos que nos ayudan a contener el deseo de morder las carnadas que el placer inmediato nos regala. Lo que los niños hacían durante esa espera en la sala de sorpresas revela cuán difícil es superar esta prueba. Algunos se alejaban de la tentación con estrategias como darle la espalda a la golosina, taparse los ojos. Otros se aproximaban, las acariciaban, la frotaban por el rostro sin llegar a morderla. Varias veces, para tentar a los niños, se utilizaron malvaviscos, golosinas muy populares en Estados Unidos. Por ese motivo, a este estudio se le conoce popularmente como el estudio de los malvaviscos. Por ese nombre podrás encontrarlo en los libros, videos de referencias. Si te quieres divertir, busca en internet videos relacionados con la prueba del malvavisco. Esto te ayudará a comprender mejor el experimento y comprobarás los enormes esfuerzos que realizaban los niños sometidos a esta prueba para lograr la mayor de los beneficios posibles. Verse en el espejo y no bajar la mirada ante el reflejo. Sí. De pequeños que habían participado en aquel proyecto, se volvió al colegio con un grupo de preguntas y las respuestas fueron impactantes. Los mismos niños que habían mostrado mayor fortaleza para obtener el segundo malvavisco exhibían luego de algunos años un desempeño superior en buena parte de los indicadores escolares y sociales básicos. Esta diferencia no sucedía porque estos fueran más inteligentes o provinieran de hogares más educados o adinerados. El único factor común entre este grupo de niños era su capacidad de autorregulación, que consistía en un combustible esencial para lograr los objetivos. Me llegó la cuenta de varias estupideces que debía para este mes.
Desarrollar el dominio en este detonador en un impulso personal, quienes muestran la capacidad para resistirse, disfrutar un placer inmediato con la intención de obtener otro mayor, tienen muchas más posibilidades de alcanzar éxito en sus diferentes dimensiones. Imagina que te has trazado una serie de propósitos que solo puede lograrse dejando las cosas que te dan enorme gratificación. Si tu grito está expresado bajo la vibración de destacar en la música, son muchas las horas de práctica que tendrás que emplear hoy para lograr la destreza que solo es posible con el paso de los años. Lo mismo con las ilusiones deportivas, empresariales o de voluntariado que quieras cometer. Ninguna de ellas sería posible si no te antepones a la fiesta de hoy el éxito de mañana. El asunto no quedó en el desempeño escolar de los jóvenes. Luego de esos indicios, Michel mantuvo durante décadas el seguimiento de los alumnos a los que ofreció los malvaviscos a finales de los años 60 y registró a los aspectos que el angulación solía o una deficiente, la salud, la estabilidad y las relaciones personales. Cuando estos mismos niños de Big Nurse llegaron a edades cercanas a los 30 años, siguieron mostrando desempeños personales y profesionales en los que estaba el trazo del dominio propio. Aquellos que en edad preescolar fueron capaces de encontrarse por la golosina y sucumbieron a la gratificación inmediata y tenían un índice de masa corporal más alto de los que sí pudieron esperar por un premio en el futuro. Este atributo tiene mayores implicaciones que mostrar fortaleza a la hora de ser tentado por un apetitoso dulce. No tiene que ver con las relaciones entre las golosinas o aspectos físicos. Su explicación está en el plano mental. Aquellos niños habían sido capaces de soportar la espera por un premio y decidieron comerse la golosina. Mostraron, en promedio, una percepción más baja en sí mismos, en el manejo eficiente de las situaciones de estrés y un mayor índice de audiciones a diferentes sustancias y drogas. Como si esto fuera suficiente, también tuvieron niveles educativos más bajos y una mayor tasa de divorcios. Por el contrario, aquellos niños que dieron muestras de autocontrol salieron mejor evaluados décadas más tarde en todos los indicadores antes mencionados y además mostraron mayores recursos para lidiar con situaciones sociales adversas. Míralo con este ejemplo. Tengo una oferta, $5 millones en este momento, o un centavo que se duplica una vez al mes. Y el nuevo monto se vuelve a multiplicar en el mes siguiente. ¿Qué escogerías? Responde con honestidad. Si escoges la segunda opción, al final del primer mes no solo obtienes 2 miserables centavos, en lugar de tener inmediatos 5 millones. Cuando transcurre un año, recuerda tu centavo y ves a cuánto ha llegado, 20 escasos dólares. Supieras y te arrepientes de tu estúpida decisión. Dejas el dinero allí e intentas olvidar ese error. Qué peligroso. Quienes no creen necesitar a nadie. Pasan 3 años y te sorprende una llamada en el banco. En ese mismo, gerente solicitaba una reunión contigo. Te acuerdas de tus centavos y cuando revisaste tu cuenta, ves que tu saldo supera los $343 millones. Hiciste bien apostando a tu futuro. Así es apostar por el futuro. En el inmediato pensamos que un centavo no hace la diferencia. Si entrenas hoy, una hora, mañana pesarás lo mismo. No notarás ningún cambio, pero eso no significa que sea inefectivo. Es una propuesta que se multiplica con tu
tímido centavo. Invierte en ti, tu voluntad reditúa la mayor tasa de crecimiento. Eres la mejor versión a largo plazo y el negocio que no tiene ningún otro riesgo inmediato. Mantente firme en las caídas, porque es precisamente en las crisis cuando las acciones nos ofrecen sus mayores rendimientos. Cuentas con el soporte divino, nunca te hallarás sin fondos si te respaldas con la fe. Multiplicaré con tus apuestas futuras. Multiplícate con la apuesta futura, con la confianza absoluta en el que la inversión que haces en ti necesita dibujar nuevos gráficos para que te contenga. Eres la moneda que duplica su valor cada apuesta. Eres el sueldo hinchado de riquezas que ahora construye. Sé perseverante y no te desvalúes. Si te mantienes firme, cotizas al alza. Tu tendencia supera el valor de los mentales y las piedras preciosas. Tu disciplina define las matemáticas y los índices. Te resguarda el oro de tu corazón. Ninguna liquidez es más valiosa que el sudor de tu esfuerzo. Ningún cierre es más estimable que las veces que has dicho no porque confías en un sí superior. Yo me la juego por ti. Tu valor se duplica cada día. Nuestros malvaviscos. Volviendo al ejército del centavo, me podrías decir que no sabes si dentro de 3 años seguirás con vida y que, en consecuencia, prefieres los 5 millones del principio, pero eso demostraría que careces de fe y de propósito, que no tienes metas que satisfacer y por las que valga la pena vivir. Si eres de los que prefieren los 5 millones porque ignoras cómo será el futuro, entonces deberás comer sin moderación, endeudarte sin límites y cancelar tu seguro. ¿Lo harás? Claro que no. Entonces, si crees en el futuro, vamos, los malvaviscos de nuestra vida, una aventura o solidez matrimonial, parezca una carrera profesional como comodidad o un proyecto transformador, todos estos elementos están ligados a saber que nuestros logros futuros requieren un mejor hoy. Siempre nos enfrentaremos a la elección de conceder placer a quienes somos ahora o haremos el esfuerzo por complacer a ese difuso que seremos en unos años. Mucho poder hay quien cumple lo que promete. Como lo vimos en el estudio de los malvaviscos, la balanza se inclina a favor de los que optan por posponer el placer para hacerlo crecer. Plantarse firmes ante las tentaciones resultó ser un predictor de conducta personal más sana, menor agresividad, mejores calificaciones, a pesar de que no tienen relación con la inteligencia. Tendencia a la estabilidad en las relaciones personales, mejores índices en relacionado con el aprendizaje. La balanza siempre se movía a favor de los que habían optado por posponer el placer para hacerlo crecer. Sin saberlo, esos niños anunciaban lo cual sería su tendencia como adultos. Sin embargo, el hecho de que esta es una condición innata no justifica lo que hagamos en la adultez. Ya se ha acabado en el tiempo para considerar inocente por poder resistir a las incitaciones que a cada momento te ofrece la vida. Hasta en el momento que hayas sido débil en tu autorregulación, no es un veredicto de que irás al fracaso. El dominio propio se puede fortalecer. La voluntad es como un cuerpo que se tonifica con la práctica y conocimiento. Si crees que habrías sido uno de esos niños que no resistieron a la tentación, puedes cambiar a esta realidad o seguir compitiendo en el mundo contra los adversarios que llevan ventaja. Los atletas
Más destacados son aquellos que combinan esfuerzo y conocimiento, aunque se enfrentan con rivales físicamente aventajados. Como esto se trata de una lucha entre placer actual y uno futuro, una de las técnicas para minimizar esa distancia es crear ciertas compensaciones inmediatas. En términos sencillos, debes permitirte cuando inviertes en tu futuro. Míralo como si de adentro ganar, como un adelanto de las ganancias. Establece una cuenta en la que puedas depositar puntos cada vez que escojas bien. Esto es mucho más que una metáfora. Puedes fijar criterios de compensación que puedas convertir en un beneficio concreto cuando lo deseas. Supón que le dedicas tiempo al estudio del idioma mandarín, esa formación en la que puede depositar tu promoción. Cambiaste el placer de ver una serie de moda por dedicarle tiempo al estudio de un idioma que requiere varios meses para ver leve progreso. Si llegas a un estándar 5 horas, por ejemplo, puedes convertirlo en algo que pueda servir de premio. De alguna manera adelantarás una gratificación, pero se convertirá en una inversión que harás crear hábitos y avances rápidos. Al poco tiempo verás que no hay mayor placer en el que produce avanzar en lo que quieres. Si mantienes acción, tendrás menos oportunidades en las que te encontrarás ante situaciones de elegir mal. Es cierta la frase popular que dice: la gente ocupada no anda molestando a otros. Y yo a esto le agregaría que tampoco tienen tiempo para molestarse a sí mismos. El trabajo, especialmente en el que requiere esfuerzo mental, nos pone en unas condiciones que reducen nuestra disposición a engancharnos en conflictos innecesarios. Al final del día debes enfocarte en cuántas veces sonríe tu pareja cuando estás con ella, cómo va la conducta de tus hijos, cuánto tiempo has dedicado a cultivarte y hacer de ello una recompensa que cobramos en el presente. Un corazón abierto está dispuesto. Es un museo de bendición. Existen herramientas que nos ayudan a mantenernos en el canal adecuado. Como muchas veces resulta difícil decidirnos por las recompensas futuras y la fuerza de voluntad nos juega contra. Podemos automatizar nuestras respuestas con el método Intención de Implementación, desarrollo en Alemania por Peter Bloom, con el objetivo de que las personas sean capaces de llevar a la práctica sus intenciones y a largo plazo mejorar sus hábitos. Cuando utilizo la palabra automatización me refiero a definir una respuesta a ciertos estímulos, establecer un plan de cuándo, dónde y cómo va a actuar. Te explicaré cómo funciona esta implementación. Fijamos una acción sobre la que nos cueste activarnos. Lo hacemos sin que tengamos que pensar en lo que hacemos. Podemos decirnos, por ejemplo: luego me cepillaré en las mañanas, saldré a trotar, cada vez que me cruce con los vecinos me tomaré la atención, cuando entre el ascensor veré el saldo de mi cuenta bancaria. Esto funciona porque muchas veces los procesos mentales que usamos para pasar a la acción nos lleva a un laberinto. Aprende a vivir desnudo de etiquetas, de cavilaciones, y terminamos por ejecutarla. No siempre encontramos las motivaciones, nos convertimos de lo que no tenemos tiempo o relacionamos que no es el momento correcto. La idea es unir situaciones específicas que llevarían a una acción esperada, definida por ti. Una acción esperada, aunque parezca una propuesta demasiado básica, las pruebas han demostrado que estas técnicas es efectiva para la creación de hábitos positivos. Es bueno destacar que ha sido experimentado favorablemente para generar hábitos adecuados en niños. Como hemos visto, el dominio propio puede ayudarte a superar cualquier reto y serás más efectivo en la medida en que hayas tonificado
La manera en la que esto se logra es precisamente ejerciendo acciones que requieren que tengas que ponerla a prueba. La forma más sencilla y directa consiste en exponerte en situaciones que demanden renunciar a la gratificación inmediata y poder superarlas. Un buen ejemplo de estos consejos como los siguientes: pasa 3 días sin comer azúcar. Practica ejercicio intenso durante 3 días en una semana. 3. Escribir 100 palabras diarias durante una semana. 1000, perdón. Una vez lo hayas logrado, puedes subir de nivel. Puedes, por ejemplo, restringir no solo el azúcar por 3 días, sino también las harinas. Es importante notar que cualquier actividad que implica cambios en las dietas debe ser evaluado por un especialista. Sería casi imposible obtener empeño de destinar todo el esfuerzo necesario en el dominio propio si no tenemos un objetivo correcto. En lo que llevamos del libro, nos hemos detenido en complejos procesos de autoevaluación y más tarde de formulación de perspectivas, pero nada de esto tendría sentido si no acompañas de un profundo motivo para emprender las acciones que demandan. En la memoria del alma siempre caben todos los datos. Por mucho tiempo se ha discutido cómo identificar el propósito que debe movernos, y sobre este tema se ha escrito infinidad de veces y se ha formulado diversas teorías, buena parte de ellas efectivas, a la hora de decidir cuál recomendar. Me inclino por una que combina lo que nos apasiona, eso que amamos, con lo natural, aquello que nuestras inteligencias aportan, lo trascendente, el aporte que damos, y lo rentable, la retribución que arroja a nuestras acciones. La propuesta que implica en las próximas páginas proviene del ingenio de varios pensadores, cuyas ideas terminaron por encontrarse en una cruce común, aunque sus disciplinas no estuvieran buscando lo mismo, el mismo fin. La conjugación de su trabajo no ofrece una alternativa fácil de aplicar para avanzar de forma individual en el tema del propósito personal. Con una visión que se ha devenido en un fenómeno extraordinario. En el primer paso fue dado por el astrólogo Andrés Susunga. Debo dejar claro que no comparto los conceptos propuestos por la astrología, pero este modelo al que hago referencia es de gran utilidad más allá de las creencias de Susunaga. Planteó un diagrama de Venn a partir de la interacción de los 4 factores que mencioné anteriormente. La intención en este gráfico era ilustrar su visión de las fuerzas que desempeñan un papel en la construcción de propósito. Un par de años más tarde, el autor McGuinn fundó interpretaciones básicas de ciertas ramas filosóficas japonesas con la representación de gráfica diseñada por Susuga. Wynne presentó su modelo como un resumen del concepto del Ikigai, que se refiere a aquello en donde emerge la fuente de valor de la vida que da sentido a los esfuerzos, y terminó creando una nueva guía para evaluar nuestras acciones en el mapa de las dimensiones antes mencionadas: lo que nos apasiona, lo natural, lo trascendente, lo rentable. Este nuevo gráfico se popularizó de tal manera que en el occidente se ha convertido en un icono para comprender, explorar y explicar una interpretación de los principios del Ikigai, algo que no ha sido recibido con beneplácito por una parte de los expertos del tema, pero que se ha transformado en una herramienta excepcional, dedicada y popular luego de que Wynne adaptaba el gráfico. Se hiciera viral, ya que esta visión resulta indivisible del Ikigai, pues prácticamente toda bibliografía sobre el tema se sustenta en la interpretación, aunque desgraciadamente un número alarmante de autores han olvidado mencionarlos en sus creadores. Y aquí puede ser una imagen
diagrama del propósito propuesto por Susuganga. Aquí vemos 4 círculos: lo que amas, lo que haces bien, por lo que te pagan, y el último círculo, lo que el mundo necesita. Lo que amas y lo que el mundo necesita se llama misión. Lo que amas y lo que haces bien se llama pasión. Lo que haces bien y por lo que te pagan se llama vocación. Y por lo que te pagan y lo que el mundo necesita se llama profesión. Y aquí está el diagrama del Ikigai propuesta por Quinn. Eso que amas y eso que tienes habilidad se llama pasión. Eso en lo que tienes habilidad y eso en lo que te pueden pagarte se llama profesión. Eso en lo que pueden pagarte y eso en el mundo que necesitas se llama vocación. Y eso que amas y eso es lo que el mundo se necesita se llama misión. Y dentro de todo esto se encuentra Ikigai. El modelo del Ikigai planteado por Win, que nace de su propia interpretación de esta filosofía japonesa, convergen las labores de la supervivencia diaria con los elementos más elevados de cada persona a través de sus habilidades, astucia e ingenio. Se trata de aquellas cosas que pueden hacernos felices y que al mismo tiempo pueden convertirse en nuestro sustento económico. Desde una perspectiva más filosófica, esta visión procura que las personas hagan las cosas de una forma sostenible y armónica. Bajo el Ikigai se disfrutan las actividades cotidianas y se les da valor a los pequeños detalles. Si no se estimulan, los latidos se pierden el ritmo. Cada uno de los círculos del diagrama propuesto por Quinn representan uno de los 4 factores que, unidos entre sí, nos llevan a lo que llaman Ikigai. Eso que nos encanta hacer lo llamaríamos sin mirar el reloj ni cuánto nos pagan por ellos. Aquello que soporta nuestra inteligencia naturales, nos sentimos cómodos haciéndolo porque lo hacemos bien y sería ideal cuando nos encanta hacerlo. Punto. Lo que podemos hacer para recibir ingresos, ya que hemos establecido un mecanismo para convertirlo en una fuente de ingresos, y sería todavía mejor si sintiéramos pasión al hacerlo y que además fuéramos buenos en ello. Otro punto. Una actividad que aporta a los demás nos llena y le da sentido a nuestra vida. Sería perfecto si nos excitara solo pensar en ello. Exhibiríamos maestría en su ejecución y nos remunerarán por su desempeño. La interacción de estos 4 factores se ha denominado Ikigai o propósito. También tiene otros enlaces internos que pueden conservarse en las ilustraciones que encontrarás a continuación. Aquí están 2 círculos: lo que nos apasiona, lo natural en nosotros, unidos se llama pasión. Combinado. Cuando lo que nos apasiona se combina con aquello que somos hábiles, tenemos una pasión, una actividad en la que hacemos con gusto y nos sale bien, como la bailarina diestra que puede pasar todo el día sobre el escenario y a la que lo regañan porque ya debe descansar. No debemos olvidar que pasión proviene de pasión, que significa sufrir, y está emparentada con placer, como la pasión de Cristo, quien recibió las acciones en la pasión de nosotros somos el sujeto. Cuando lo que está sustentado por nuestras inteligencias naturales se combina con aquello que podemos sostenernos económicamente, tenemos una profesión, esa labor por la que nos pagan por realizar bien. Cuando aquello por lo que nos pagan se combina
con lo trascendente encontramos una vocación. Un buen ejemplo puede ser una labor social que realizamos y por la que recibimos retribución económica. La vocación debe provenir de nuestros ideales y convicciones, no de nuestras convivencias. Cuando lo trascendente se combina con lo que nos apasiona, tenemos una misión que puede ser una especie de sacerdocio personal, algo que se hace principalmente porque genera entusiasmo. Esto puede ser común en las actividades voluntarias o militantes. Aunque poder alcanzar los factores de combinación antes explicadas traerá resultados positivos a tu vida, ninguna de ellas por sí sola puede ofrecerte un propósito perdurable en el tiempo que, de no producirse alguno de estos enlaces, se generaría un vacío que terminarán por desmontar ese propósito porque estarían incompleto. Sumaría, en mi caso, la búsqueda constante de caminos que pongan mis pasos sobre mi manto de voluntad de Dios en cada una de las 4 dimensiones. Dios está en lo que me apasiona y mis talentos son un don que Él me ha dado. Del mismo modo, cualquier recurso recibido proviene de su gracia, la cual y cualquier acción trascendente es una retribución de sus favores. Por ejemplo, podemos hacer algo que nos gusta, nos llena y que además hacemos bien, pero sería complicado hacerlo sostenible si no nos ofrecen un soporte económico. Del mismo modo, si una labor que se nos da bien resulta provechosa en lo económico, pero no termina por estremecernos, tarde o temprano iremos llenándonos de insatisfacción y lo buscarías en la intensificación de una de las otras, más dinero o mayor contribución social. Por ejemplo, de este modo, si una labor se te da bien, resulta provechosa en lo económico, pero si no te apasiona, tarde o temprano sentirás que hace falta más dinero para compensarlo. No te preocupes cuando se me agote la paciencia, sino las ganas. Si nos embarcamos en las actividades que no nos dejan nada en la comodidad, si nos embarcamos en las actividades que no dejan nada a la comunidad, perderemos la oportunidad de entregar un legado. Si nos empeñamos en actividades que acompañan a nuestros talentos, viviremos una sobredemanda que puede ser objeto de angustia y cansancio. Como verás, nuestro propósito puede drenar su intensidad porque cualquiera de las 4 figuras, pero en el día a día con las demandas y del mundo en el que vivimos, la que más tiempo nos consume y más horas de insomnio nos ha causado es la que tiene que ver con el dinero. Es necesario darte un tiempo diligente para ubicarte en el mapa de la vida y saber dónde estás parado y dónde carajos te diriges. Bájate de la inercia y ahora mismo y pon los puntos sobre las IES. Mapa de intención. El miedo a la insolvencia o a perder ingresos que se percibe, aunque sea de una actividad que nos destruye por dentro, es la principal causa por aquellos millones de personas por el mundo se acobardan de echar a volar sus mariposas en su propósito personal. Como este es precisamente el más crítico de los elementos, dedicarle el siguiente apartado de este capítulo a hablar un poco de dinero, pero antes culminaremos con la revisión del modelo del propósito. Veamos lo anterior con un ejemplo concreto. La música, una actividad en la que muchas personas les apasiona. Para convertir la música en un propósito es indispensable, además de la pasión, contar con la inteligencia musical en la contribución. Queda prohibida dejar de soñar.
La contribución a la sociedad de esta actividad es tan importante que no necesitamos ni mencionarlos. Es posible que cuentes ya con estos 3 factores, pero convertir la carrera musical en una forma de vida pasa a ser un poco más complicado. El asunto no siempre se trata de que si tenemos la valentía de darles vuelo a nuestros sueños, sino de si contamos con la disposición que se requiere para lavarlas alas. Antes de continuar, no olvidemos que para alcanzar tu propósito no implica que debes abandonar otros asuntos vitales para los tuyos. Por el contrario, debes convertirte en el motor en los que la mayor intensidad de tus relaciones. Este ejercicio no consiste en encontrar un propósito para centrarte solo en ello. Debes mantenerte en una búsqueda constante. Trae la idea que consideras uno de tus sueños. Utiliza el modelo de propósito y responde las 4 preguntas que te ayudarán a vislumbrar si esa actividad podría convertirse en un propósito de vida. ¿Realmente me apasiona y lo amo? ¿Tengo habilidad natural para hacerlo? ¿Tiene trascendencia para la sociedad? ¿Puedo convertirlo en una actividad que se pueda monitorizar? Si bien no es suficiente con esto para determinar un propósito de vida, es un punto de partida que te dará claridad y te ayudará a construir una ruta mucho más clara hacia tus sueños. Aunque la carta en la que me escribes tu destino es hoy una hoja en blanco, no será en un trozo de papel o en un método gráfico donde encontrarás lo que estás buscando. Allí no habrá más que el inicio de un plan, una propuesta. Lo anterior tiene un aspecto filosófico que es obvio, pero tiene también uno práctico que debemos atender. Jamás debemos olvidar que la flexibilidad es indispensable para siempre estar dispuestos a abordar rutas inexplorables. Es la cintura de boxeador en la que nos permite esquivar los golpes de cada nuevo round. Debemos mantenernos en movimiento, haciendo uso de todo el espacio, pues la única forma de salir de las cuerdas es avanzando de nuevo al centro de nosotros. Qué bonito es cuando la chispa coincide con el soplo de viento. Vayamos ahora al aspecto más concreto de toda esta propuesta, el dinero. Cuando los creadores del modelo incorporaron la dimensión aquello por lo que me paga, no establecieron un monto alguno, pero nosotros sí debemos pensar en eso. Lo que me pagan puede ser un criterio vacío si no lo definimos de forma apropiada. Las actividades que deseamos desarrollar deberían retribuirnos al menos lo que hoy producimos, si deseamos considerarlas como una actividad a la que nos entregaremos por completo. No estoy cambiando de opinión, solo deseo demostrar que este ejercicio comienza con un mapa de intención con el cual defines los pasos necesarios para edificar esa vida que deseas. Nadie podrá entregarle un mapa con una ruta clara y sin tropiezos de antemano. Mira tu propósito, él es el punto de inicio, una carta de navegación que debes estudiar antes de levar anclas. Luego viene lo que es realmente complejo, hacerlo realidad. De nada sirve quedarse en las orillas imaginando cómo serían aquellos días navegando en direcciones a tus puertos soñados. Esa construcción depende de tu actitud, de una determinación y de provocar y crear días productivos. Una vez que sientas que has acumulado suficiente preparación para zarpar, deja colgados tus miedos y tus dudas, afila tu espada y sal vistiendo a la armadura de lo eterno. Sal con la actitud, con las ganas de crecer más de lo que esperas. Atrévete a superar
Atrévete a sobrepasar tus propias competencias. El alma y el espíritu no reconocen el miedo porque la ansiedad y el pánico no están cerca de este estado. Sé que enfrentarás circunstancias que levantarán murallas delante de tus objetivos, pero créeme, has trabajado duro por adquirir la fortaleza para derribarlas. El dominio desde el espíritu es la forma más efectiva del control físico y mental. Decidir navegar los giros de la incertidumbre y de las angustias de la vida son señales de madurez, de gratitud. Ningún temor será irrevocable, así que contén el pecho las ganas y haz que tu grito tenga acción y ejecución. Solo de esta manera recibirás los ecos del triunfo. La clave está en encontrar la acción, que satisfacer todos los aspectos comienza por la pasión y desde ahí construyes el resto. A mí me encanta escribir, por eso hice esta escritura. Una forma de vida, luego se convirtió en una profesión. El compromiso y el amor con mi pasión llegó a muchos antes de contratos de mis editoriales. Si hubiera dejado de escribir porque con ello no pagan las facturas, nunca me habría convertido en alguien que paga con algunas cuentas con lo que escribe. Yo puse en práctica la visión del propósito con mi ocupación de escritor. Esbocé mi mapa de intención y poco a poco, pero sin descanso, navegué cada vez más hondo. El amor a la tinta jamás se termina. El amor a la tinta me permite escribir sobre el papel o piedras. El amor en el que se encuentra una hoja en blanco donde otros dejaron rayones es el amor lo que me llevó a hacer con excelencia lo pequeño y con ello dirigirme a la cima con mis competencias. Gran parte de mi amplitud proviene de escribir. Soy alguien que quiere regalar palabras hasta que se les astillen los dedos del alma, de las manos ansiosas por expresarse. Esa es mi zona erógena. Quiero acabar con todas las hojas en blanco. Yo escribo y Dios se encarga de borrar y tachar y corregir y colorear y darle punto final. Yo soy la pluma, él, la tinta. El autor puede morir de amor o de tristeza mientras escribe su proceso. Con cada traición crece el escritor. Por ello me suturo las heridas con tinta y papel. Quiero escribir hasta llegar a desnudarme de todas las ataduras. No permitiré que por cobardía o desidia otro escriba mi historia. Yo quiero pasar noches eternas metido en una metáfora o dejar una pluma que me saque a bailar el corazón. Soy un mármol de espuma, de llanto. Puedo ser quien sea. Para mí, quien ama la vida, toma su pluma, la recarga y escribe su futuro. Mi vicio son las letras. Me gusta el arte, el soneto, los conceptos borracos, la lírica, la versificación, las alusiones celestiales, hasta un hiperbatón me emociona. Escribo para respirar, para vivir lo que aún no puedo alcanzar, pero que con las letras puedo tocar. Escribo Japón, parezco allí. Si escribo cielo, llueven ángeles. Para mí escribir es poseer, es arder, es ceniza, fantasma y convertirme en vigilia. Mi pluma es un corcel que no carga montura y por lo tanto su libertad es salvaje y no es pura. Me fascina y suma a mi plenitud. Se han convertido en una de mis fuentes de ingresos y con mis palabras envío mensajes que considero valiosos a quienes me leen.
Tengo un propósito y seguiré escribiendo. ¿Y tú, qué esperas? Ve sobre la posibilidad de ganarte la vida disfrutando lo que más te apasiona y amas. Relación con el dinero. No suelo hablar de ese tema por simple razón de que no es una de mis prioridades, tal como lo hemos visto cuando hablamos del propósito. El dinero no es más que un resultado de mis pasiones. Sin embargo, sé que la idea de los recursos es algo que volverá a tu mente repetidas veces. Cuando te aproximas al borde de la cima donde te quedarán, no donde te quedarán, sino dos opciones: volver o coger vuelo. Con los años y experiencias he podido darme cuenta de que la relación con el dinero es una de las principales barreras que tienen las personas para zambullirse en la hondura de sus sueños, y en buena cantidad de los casos está relacionado con las creencias que nos hemos ido formando sobre la importancia que tiene el dinero en nuestras vidas. Para simplificar, puedo decir que existen dos extremos filosóficos, dos puntas cortantes y contrarias que impiden concebir la idea de que seguir nuestros anhelos en forma de producir ingresos. Por un lado están los que rechazan convertir aquello que aman en una fuente de recursos, y por el otro los que se niegan a intentarlos porque no pueden permitirse dejar de producir ingresos. Miles piensan en la riqueza, miles piensan que la riqueza es mala y hasta llegan a odiarla. Por añadidura, odian quienes la poseen. Demuestro de que desprecias la representación ideológica del adinerado y todo lo que eso conlleva, aunque debo aceptar que la idea de representarlo como una canalla es atractiva para las mayorías. Esta caracterización suele ser desertada, de hecho puede llegar a ser vaga y básica. El mundo ha estigmatizado un rol, en su mayoría construido por las opiniones de quienes nunca consiguieron ser aucalados. No persigo el dinero porque me parece que va muy lento para que la velocidad en la que yo me muevo. Esta perspectiva está enraizada en la cultura de nuestros países. Esto no significa que todos los latinoamericanos seamos así. Hay notables ejemplos de lo contrario, pero es una tendencia social común entre nosotros cuando nos comparamos con personas de otras culturas. Nos sumergimos en la vida adulta, empapados de un agujero de confusiones técnicas y teorías que complican nuestra aproximación a la riqueza, además de tener una pésima relación con la economía personal debido a que los sistemas educativos destinan recursos marginales casi inexistentes a materiales que tienen que ver con la posesión, el manejo, la multiplicación de los recursos, incluso los ciclos universitarios. Hay una visión bastante extendida del dinero como algo asociado a los vicios, pero representada en las personas acaudaladas con fuentes valores negativos. Desde los dichos populares hasta el teleculebrón de la noche, hay una insistencia en la representación del rico como una figura reprochable. Si bien vivimos en una sociedad llena de corrupción, abuso, autoritarismos y desigualdades, siempre serán la excepción en los casos en los que las tendencias de recursos deben a uno de esos motivos exclusivamente. Aunque sea muy aguda en nuestros pueblos, esa visión no es exclusiva de América Latina. El mundo anglosajón se repiten estos patrones. Desde la literatura más antigua hasta las series televisivas, desde los cuentos infantiles hasta las historietas, los grandes villanos
Son hombres ricos, solo egoístas o amargados. Podríamos llenar el libro de personajes que cumplen con estas características. Del Lex Luthor, del Doctor Doom, son muchos los villanos que comparten entre sus principales atributos la tendencia de las ilimitadas de recursos. Debemos revisar la mentalidad para ver que la acentúa. ¿Cuáles son los conceptos y creencias que hace esta visión tomar tanto vuelo entre nosotros? Para comenzar, esta concepción sirve para justificar lo que hemos logrado. Adicionalmente, si nos empeñamos en asociar la pobreza con virtud, habremos afianzado un paso más. Pobres pero honrados, como si la honradez pudiera arrodillarse ante un coma, como si no pudiéramos ser prósperos y honrados. Nos han enseñado a valorar más la pobreza que la humildad, más la viveza que el ingenio. Nuestros líderes insisten en que ser rico es malo, pero nunca fue malo para ellos. Vemos la abundancia, pero no el esfuerzo. Nos han dicho que es bueno ahorrar, pero nunca nos han invitado a invertir. Los políticos han dicho que los sueldos que pagan las empresas son malos, pero ponen 1000 barreras para que podamos hacernos empresarios. A la vida no le importan tus razones, sino tus hechos. No se vale usar una falsa modestia escondida detrás de una doble moral que usa como excusa. Digamos que tienen $1.000.000 en la cabeza, pero no saben hacer las transferencias a su bolsillo. Las fórmulas han cambiado y seguirán cambiando. Es tiempo de que dejes de esconderte detrás de tus circunstancias. Los que nunca arden me llaman intenso. Mis dudas caben en mi bolsillo roto. El dinero no es malo. Es uno de los frutos del trabajo. Lo malo o lo bueno depende de su forma, del fondo, del cómo lo consigues, pero sobre todo de cómo lo usas. Siempre debe ser un medio, nunca un fin. Por ello, las convicciones jamás deben estar a la venta. Creo que es probable que muchos de los que odian el dinero se esconden detrás de las frustraciones que genera su incapacidad de no saber cómo carajos producirlos en un mundo tan competitivo, mutuamente voraz. Esos que critican los pecados de la abundancia son los primeros que entrarían al infierno para gozar de ellos. Como si hay quienes desprecian el dinero como una entidad tóxica. Están aquellos que lo consideran una virtud por sí mismo. En este otro extremo negativo, que termina poniendo al dinero por encima de la gente, resulta tan nocivo como lo anterior a la hora de ser productivos. Esto es importante porque este tipo de ideas nos lleva a creer de forma honesta que la riqueza es consecuencia de una calidad superior, casi ontológica, y no el conjunto de creatividad ni iniciativa de un chingo de esfuerzo, sin importar que algunos partan del sótano y otros del techo. El problema está en que cuando una persona de bajos recursos cree en esta visión prejuiciosa de la sociedad, se entrega a la creencia de que no hay alternativas. Ser pobre es un designio, no una condición. Estos conceptos clasistas intentan inyectarnos a la mente que existe una predestinación, que el esfuerzo no es suficiente para avanzar, y esta visión de la riqueza es casi celestial y termina siendo dañina a la hora de la verdad, como asociar el dinero con la exploración y el engaño. Hacer dinero es un arte. Soy de los que piensan en una mentalidad adecuada. Es indispensable para que una persona prospere económicamente. Reitero que es imposible salir de la pobreza sin modelos que nos reconcilien con el dinero. Por eso sería de gran ayuda
contar con un sistema educativo que reconcilie el dinero con la voluntad y la dedicación constante. Digo esto sin olvidar que vivimos en un continente apedreado por profundas desigualdades. Provenir de segmentos más favorables brinda ventajas en la adquisición de créditos, sistemas de estudio e independencia familiar. Aún así, para todos los segmentos sociales se hace indispensable una educación eficiente, accesible y adecuada para los retos futuros que nos permita recortar la pista para quienes nos siguen. En este caso, volvemos al asunto de lo aprendido. Ensayamos, por ejemplo, es muy común escuchar que los latinos tenemos tasas de ahorro más bajas que otras regiones, pero no sabemos definir cómo la propiedad de que es el ahorro. Seguimos creyendo que se trata de tener nuestro patrimonio en un banco o de bajarlo debajo del colchón. Jamás he visto a alguien ganar mucho arriesgando poco. Casi todos nuestros países han pasado por procesos hiperflacionarios en los que el ahorro pierde sentido convencional. Y ni así hemos definido cómo interpretarlo. En el libro Cómo piensan los ricos 2021, Morgan Rose describe algunas claves que moldean nuestros entendimientos del dinero. Una de ellas indica que nuestras expectativas dibujan las personas particulares como función de finanzas. El mismo autor alega que ni la educación puede ayudarnos a crear por completo las experiencias que otras sociedades han vivido. Quizá por eso tenemos tan dispuestos a cometer los mismos errores, pero sin duda, en la medida en la que conocemos la existencia de recursos aumentados, nuestra capacidad para actuar. Desafortunadamente, nuestros bachilleres salen de los colegios sin haber escuchado ni siquiera la palabra inversión, dividendo o rentabilidad. Todos estos elementos terminan por abrir una zanja que hace más complicado reconciliarlos con las imágenes de la prosperidad. Pero cuando rujas y tu esfuerzo comience a dar frutos, llegará también quienes te critiquen por lo que tienes, que de a todos ámbitos parecerá ataques sanguinarios de quienes no aceptan que progreses. Yo dejé de ocuparme en ellos cuando me di cuenta de lo que les preocupa cuando tengo, lo poco que les interesa cuando me favorece para tenerlo. Llevo 30 años trabajando, 20 años antes de que tan siquiera existiera la explosión de las redes sociales. Aclaremos algo. Trabajar es una cosa, pero entre ello y saber trabajar hay un abismo diferencial. Hacer dinero es un arte, pues implica aplicar creatividad de forma efectiva y productiva, ser ordenado, disciplinado, ser puntual y siempre apasionado, construir una vida en la que el trabajo y la familia se fundan y convivan. Es sinergia, saber comunicar, expresarse, saber gastar e invertir, saber contratar y liderar. Para producir todas estas artes deben conjugarse en una sola línea. Trabajar no debería ser un mérito, sino un gozo. Producir el dinero debería ser considerado un arte cuando lo haces de forma ética. Jamás te avergüences de tener dinero. Nos han educado para sentirnos mal por nuestros logros, por la gracia y bendición que hemos escogido, por ser diligentes, hábiles y tenaces. Cuando llegues a la cumbre, muchos dirán que te lo regalaron o que fue suerte, que hiciste que naciste en cuna de oro, que tuviste más oportunidades, que robaste, que engañaste. Harán con juretas en público que no saben cuánto te esforzaste en privado, cuánto has dado por cada cosa que tienes. Muchos de ellos se victimizarán y por eso jamás serán líderes, porque un líder que se victimiza no puede liderarse ni liderar a nadie. Así que mientras otros lloran y te señalan, tú sigue cosechando y reventando esos lugares de mosto. Ríndele cuentas a Dios y eso será suficiente.
Me parezco más a lo que no ves que a lo que imaginas. Gana todo el dinero que quieres de forma honesta y disfrútalo. Goza en la fragilidad de la vida, pero sobre todo compártelo con otros. Sé prudente, sin avaricias. Invierte poco, ahorra otro, jamás te ahorres los momentos. Gasta sin que se te gaste la vida. Economiza lo que tienes en el bolsillo, pero no lo que está en tu corazón. No te ahorres nunca los besos, los abrazos ni los buenos gestos. Jamás ahorres las palabras de amor. Nuestra relación con el dinero no se restringe de los momentos que ponemos en el banco o que sacamos de este. El dinero es mucho más complejo, con una medida de cambios. Si nos guiáramos exclusivamente por la denominación monetaria del dinero, perderíamos la noción, el valor, y esto ya lo había explicado Antonio Machado cuando recordaba aquello que todo necio confunde valor y precio, para recordarnos que son cosas distintas. Lo anterior es crucial cuando vamos sumiendo. Lo anterior es crucial cuando vamos sumando, cuando invertimos en diferentes escalones que nos conducen a nuestras metas. Es natural el pensamiento humano dejar que el número nos domine. Inconscientemente abrimos una cuenta mental para cada tipo de gasto y vamos acumulando lo invertido. Explicaré esta contabilidad mental con ayuda de unos de los más interesantes estudios de comportamiento que haya leído. Pongamos en contexto. Se supone que el dinero es un mecanismo de cambio universal, motivo por el cual valoraríamos por igual dos productos del mismo precio. Según este principio, con $50 puedo comprarme un arete, un buen filete, carne importada. También puedo usarlo para entrar al fútbol, a la ópera. De esta forma podríamos pensar que el valor de la moneda se mantiene casi las cosas cuestan lo mismo. Es decir, perder un billete de $20 debería dolernos que al igual arruinar una corbata del mismo precio, porque podemos volver a comprarla. El cerebro, en cambio, lleva un registro distinto de nuestros libros de contabilidad. Este define de antemano en que se ha gastado un dinero y suma los montos que hemos puesto para ese propósito. Contabilidad mental. Lo anterior se queda en la teoría. El dúo maravilla de la investigación humana, los geniales de Daniel Kahneman y Amos Tversky, pusieron esta idea en práctica. Para lograrlo plantearon un experimento brillante y pidieron un grupo de estudiantes que se imaginaran el siguiente escenario. Había comprado una entrada para una obra de teatro que tenía precio de $10. Los investigadores pidieron figurar que al llegar a la puerta del teatro se daban cuenta de que habían perdido el boleto. Concebió este escenario. Les preguntan si están dispuestos a comprar otra entrada para la obra. La mayoría de los entrevistas dijo que no. A los miembros de un segundo grupo les presentaron algo diferente. Se les planteó una situación de ir a una obra de teatro cuya entrada costaba $10, pero en este caso no habían comprado el boleto, sino que llevaban en el bolsillo dinero para comprarlo. A este grupo se le pidió imaginar que al llegar a la taquilla habían notado que se les había perdido $10 de total que llevaban en su bolsillo, del mismo modo que en el grupo anterior habían perdido el boleto. Entonces se les hizo la misma pregunta: ¿comprarían el billete aunque habrían perdido la cantidad de dinero equivalente al valor de la entrada? La inmensa mayoría respondió que sí. Tu luz está dentro de ti, no en la sombra de alguien más. En esta hipotética realidad, los primeros votaron en la entrada
valorada en $10 y prefirieron volver a casa. El segundo grupo perdió $10 que habrían guardado en el bolsillo y aún así entraron a ver la obra. ¿Cuál es la explicación de los resultados tan contradictorios? El primer caso no encontraron al teatro porque su cerebro ya había puesto $10 en la cuenta mental de ese evento. Ya habían pagado la obra y estaría costando el doble si compraran el boleto. En el caso segundo grupo, que perdió simple y vulgar dinero, el cerebro perdió la misma cantidad en el monetario, pero con un dinero que había sido registrado a la cuenta mental. En consecuencia, la obra seguía costando $10, pero el dinero perdido no formaba parte de ningún cálculo personal. De esa forma se ilustró cómo los seres humanos asignamos mentalmente un criterio numérico para determinadas actividades, a pesar de que deberíamos valorar por igual desde la perspectiva económica dos productos del mismo precio. Nuestro cerebro hace registros distintos de antemano. Predefinimos que vamos a gastar el dinero y establecemos un rango en lo que estamos dispuestos a poner en esa cuenta. Podemos aprovechar esta característica del pensamiento humano a nuestro favor y volverla una oportunidad para enfocarnos en los beneficios del futuro. ¿Cómo hacerlo? Acá te explico. Lo primero es identificar esos beneficios futuros a los que quieres acceder, como hacer un viaje con tu familia, tomar una determinada o comprar algo que valga mucho dinero. Una vez determines el objetivo por el que vas a ahorrar, debes comenzar a reservar mensualmente determinado dinero para este objetivo. Muchas cuentas bancarias tienen hoy en día una opción de fondo de ahorro donde puedes guardar dinero con un objeto específico. Si automatizas, por ejemplo, que mensualmente destinarás $25 en ese fondo, al cabo de 4 meses habrías ahorrado $100 prácticamente sin notarlo. Puedes mentalmente ese monto ya está asociado a un propósito específico. Nuestro cerebro registra, asigna valores distintos a cada caso. Esto tiene una gran importancia con el que tomamos decisiones porque al asignar mentalmente a dónde van los recursos terminamos dando un paso a lo que aportamos. El boleto perdido estaba en una cuenta mental establecida en el dinero perdido. El dinero perdido no estaba relacionado con ningún gasto concreto, pero ambos tenían en teoría el mismo valor. Si te preguntas por qué esta información es importante para Rugir, te explico. Definir las partidas mentales correctas nos ayudan a generar un destino más adecuado para nuestro dinero. Si logras además vincularlo con tu propósito, tendrás mejores resultados porque robusteaste el vínculo. Desde la perspectiva netamente económica, esta aproximación se ha difundido con la exitosa metodología de la ganancia. Es primero popularizar por el emprendedor Michael. La idea tras este modo de destinar parte del retorno de un negocio como ganancia y separar la forma más estructurada posible en otros gastos relevantes. Mantener estas cuentas mentales y contables puede tener gran utilidad si sabemos qué hacer con ellas. Podemos ver un buen ejemplo de esto en el ahorro. En 2011 se hicieron campañas para promover el ahorro entre obreros zonas agrícolas empobrecidas en Asia. Al principio todo basaba en darles información para mostrarles beneficios de previsión financiera, pero los cambios no fueron significativos. Aquellos que ignoramos de nosotros mismos, lo atacamos sin medida, sin escrúpulos en los demás. A pesar de los recursos y promoción que recibían los obreros, las campañas sobre el valor del ahorro no causaban cambios en los hábitos financieros. Recibían sobre todo su sueldo y consumían sin dejar un remanente para el ahorro. Esto cambió cuando se propuso entregarle a los obreros su salario.
en 2 sobres, uno con el porcentaje de ahorro recomendado y el otro con el resto del sueldo. Nada impedía que se gastaran el dinero. Eran pobres de papel, pero trabajadores bien podían abrir ambos y depilar el dinero. Pero un grupo importante de estos distintos, ese pequeño monto de ahorro, ¿qué cambió en este mecanismo? Escribió cuentas mentales que se destinaban para el ahorro. Luego de este ejercicio, los promotores del ahorro dieron la estocada final dentro sobre donde estaba la porción del ahorro. Habían introducido una fotografía de los hijos de otros familiares del obrero. Esta estrategia reforzó la intención de economizar y ligar de forma directa la acción con el beneficio, trayendo este experimento a nuestra vida una importante generar la disciplina interna para crear cuentas que nos interesan. Terminar tu posgrado, publicar tu libro, abrir esa empresa. No puedo cerrar este punto sin aclarar que cuando hablo del ahorro me refiero a una variedad de opciones. Podemos hacerlo en divisas, inversiones, inventario y otras formas de proteger e incrementar el valor del dinero. Independientemente de tu nivel de ingresos, destina una o varias cuentas a tus propósitos personales. No refiero a registros mentales, hablo de crear cuentas reales que te permitan ir separando los gastos corrientes de tus proyectos como logro, hacerlos estrechas a otros recursos. Esto te obligará a una revisión de tu contabilidad. Será necesario definir dónde hacer los ajustes. Mira este ejercicio como el malvavisco del dinero. ¿Decides comértelo ahora o harás un sacrificio para invertir esos recursos en lo que tanto has deseado? En este punto me gustaría que hicieras una reflexión sobre cuál ha sido tu posición personal sobre el tema del dinero. ¿Sientes que tu relación con el dinero es sana? ¿Piensas que te has preparado para hacer dinero más allá de tu formación profesional? ¿Qué clase de valores transmiten tus hijos en lo que tiene que ver con el dinero? ¿Piensas que la pobreza es causada por factores externos o por consecuencias de decisiones individuales? Como hemos visto, aunque todos deseamos mejorar nuestros ingresos, no todos tenemos una relación idónea con estos. Por eso debemos acostumbrarnos a hacer las cuentas mentales que nos permitan un mejor orden. Lo que tenemos también que demostrar es ajustes esencial de las cuentas emocionales y de cómo nos relacionamos a la gente. Así como llevarnos estos registros y organizaciones de dinero, necesitamos poner en orden los efectos de quienes ocupan cada lugar en el juego. Suelta a las personas que te mantienen atado al pasado. Hazlo si lo deseas conocer los regalos que tienen en el futuro para ti. Tu yo de hoy debe ser tu yo del mañana. No los van a necesitar. Estas personas te pueden manipular, tratando de convencerte de que sin ellas no llegarás a ningún lado. Bendita las orillas que alcanzamos después de un naufragio. Suelta la cobardía, caminarás en soledad, pero cada paso irás reforzando tus habilidades. Dios está contigo, no lo dudes. Con eso tienes un saldo favor. No calles. Terminamos por pensar que si guardo silencio, si me callo, me anulo. No hay conflicto, como nuestro silencio, por arte de magia, lograría desmantelar un problema. Tristemente esa suele tener una de las formas utilizadas por personas que deciden a sí mismas. No me gustan los problemas. Es justo así como abordan e intentan resolver sus asuntos, sus pasivos estancados. Lo entiendo, de verdad lo entiendo, porque también he probado el amargo resultado de algunas veces causa decir lo que se siente. He estado metido en tantas batallas que a veces pienso que ya no tengo fuerzas para enfrentar una más.
Hay que ser inteligentes para escoger nuestras batallas. No podemos permitir que el cansancio, todos nuestros flancos sean conquistados. Tenemos que levantarnos. No podemos defender nuestro territorio únicamente dentro de las murallas. Tenemos que salir. ¿Acaso vas a dejar la poca libertad que te queda te sea arrebatada por un inversor de tu felicidad? No, yo no. Para muchos, lo sensato es decir, no hay mejor guerra que la que no se libera. Pero la mayoría de las ocasiones esto nos lleva a vivir una falsa paz, una falsa tranquilidad. En realidad solo evitas el conflicto con los demás, pero no logras resolver el conflicto que llevas dentro. Déjame decirte algo. Cada guerra no luchada pasa a ser una derrota acumulada que perdemos contra nosotros mismos. Si te tragas lo que sientes, acumulas dolor. Es un lastre que vas a arrastrar y cada día te pesa más. No tendrá sentido que yo te pidiera no enojarte. Claro que no lo harías. Lo que te pido es que no permitas que el enojo se quede dentro de ti y te pudra. Enfréntate. Vas a vencer. Cada vez que avances, vas a ir creciendo. Vas a ir aprendiendo. No te detengas. Avanza. Confróntate. Recuerda que los capitales solo se hacen en las tormentas. Que esta lección no se te olvide hoy, mañana ni nunca. Deja de guardar silencio. Atrévete a hablar. Lo que tienes que decir importa. Expresarte de frente con todos. Vas a ver. Les dices las cosas y rápido se empiezan a ir. Porque la mayoría de la gente te quiere tal y como no eres. Me explico con esto también. Deja de guardar silencio. Porque todo lo que hace ruido se rompe. Empieza a hacer un poco más de bullicio. Dios irá contigo en esta batalla en la que debes vencerte. Tampoco debes callar cuando has llegado al punto del hartazgo. En cualquier relación, hablar con franqueza es un acto de responsabilidad. La dignidad es fundamental para permanecer, pero lo es también la hora de marcharnos, irnos en silencio, sin expresar lo que sentimos. Es irse de un corazón ajeno sin pagar las cuentas. Se conoce como ghosting. Cuando alguien pone fin a la comunicación, existe una relación con la intención de romperla de forma súbita, determinada y sin explicación. Simplemente desaparece y se convierten en un fantasma. Eres de quien te conoce. ¿De qué lado de la brújula se encuentra la libertad? Hay un enorme vuelo por estas conductas, consideradas como un mal de los tiempos modernos. Este tipo de relaciones ha existido siempre. La diferencia es que ahora suceden en un mundo hiperconectado en el que vivimos disponibles y azorados. En el pasado, cortar la comunicación a distancia era bastante sencillo. Era suficiente dejar de contestar una carta que además tardaría meses en llegar. Ahora que existen docenas de canales por los que pueden retomarse, la conexión sigue siendo un hecho doloroso, pero con mayor exposición. Deja de responder a personas que no es más que deja de responder a una persona no es más que la demostración de grandes creencias en la capacidad de expresar lo que se siente, pero también es una traición a la responsabilidad de que asumimos cuando comenzamos una relación de cualquier tipo. Una persona desaparece, muestra incapaz de someter sus decisiones a prueba. Una conversación honesta
con justicia de la que al esfumarse hiere menos a otra persona que si la confronta, lo que en realidad es liberarse del mal rato de tener que asumir la responsabilidad por la decisión que ha tomado. Estos casos solo demuestran su negativa a alcanzar un nivel emocional más elevado. En su compromiso dependerá de acciones más concretas, como iniciar un negocio, un noviazgo, pactos que en el fantasma no están dispuestos a contraer. Lo hace porque siente que esta es una alternativa mejor que dar la cara, con el pretexto de que si no hiere a la persona a la que hostea, le deja una pena que nunca acaba. Porque los fantasmas pueden estar en todas partes, aparecen cuando menos lo esperas. Un fantasma te ronda sin cesar, te quita el sueño. Pensar que te lo vas a encontrar, aún así, aparece cuando duermes. Cada vez hay un número mayor de personas que sufren trastornos mentales al ser sometidas a este tipo de castigos emocionales, que son torturas que no acaban, porque en lugar de ejecutar a la víctima, el verdugo se esconde en los recuerdos y en las posibilidades. La persona rechazada siente, más que la herida puntual de la pérdida, una profunda sensación de abandono que pasa factura sobre la autovaloración. Desconocer las causas por las cuales se produce una ruptura inducirá a la persona a tener mayor recelo de las cosas que hace, como de comportarse, de ser auténtica. Por otro lado, habrá una sensación de no merecer ni siquiera una respuesta. Se sentirá insuficiente y despreciable en su visión interna. Abordo este tema en el libro porque son demasiados los casos de personas que han sido objeto de esta forma de desprecio y que muchas de estas detienen su avance. Si este es tu caso, no dejes que la cobardía de otros calle tu rugido.